soy Camila Serna, autora del libro Yo debería ser flaca. Soy coach, podcaster, escritora. Ayudo a las mujeres a sentirse completamente competentes comiendo y en paz con su cuerpo. Ese tránsito hacia la confianza corporal les enseña a abandonar la guerra en contra de ellas mismas. Les brinda recursos más allá de la comida que usan para vivir más libremente. Quiero contarte sobre ese proceso y tal vez prender en ti una chispa de nuevas posibilidades. Imagina, ¿cómo sería tu vida si supieras con todo tu cuerpo que tu existencia es legítima y exactamente lo que debe ser? Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Mi nombre es Camila Serna, soy coach, escritora, podcaster. Me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo. Y en este podcast hablamos de eso, hablamos de salud mental, de nuestras vidas emocionales, nuestros universos internos, de las cosas que nos cuestan, que nos duelen, también de las cosas maravillosas de la vida, las cosas sencillas, como aprender a reconquistar nuestro cuerpo, aprender a mirarnos más amablemente, aprender a comer y disfrutar sin culpa. Bueno, todas esas pequeñas victorias que al final no son pequeñas, son gigantes. Y como les dije la vez pasada, voy a hacer estos 3 episodios sobre la ansiedad. Y yo ya empecé con el episodio pasado. Hablamos un poco de ansiedad de comida y en este episodio vamos a seguir hablando de ansiedad, que es un tema enorme. La ansiedad es una emoción que está fuera de control en este mundo. Los desórdenes de la ansiedad están al alza. Las mujeres tenemos una mayor predisposición a sentirla. Y te hablo desde mi experiencia con la ansiedad, mi experiencia dura, atropellada con la ansiedad. Todo lo que me enseñó haber tenido 2 diagnósticos diferentes de la ansiedad. Haberlo superado y no creer obviamente que lo tengo todo resuelto, pero sí haber aprendido muchísimo de mí, de lo que investigué, de lo que entendí y de lo que he venido entendiendo trabajando con las mujeres también con la ansiedad. Entonces espero poder aportar para ti información valiosa, claridades y que de repente puedas ver la ansiedad de pronto con otra luz, que le tengas menos miedo. Que eso realmente sería una gran victoria, por lo menos lo sé que es para mí. No se trata de hacerle la guerra a la ansiedad. No se trata, y cada vez que digo eso, de verdad me doy cuenta que todo está atravesado como por el mismo hilo. Porque digo, no le hagamos la guerra a la ansiedad y me acuerdo inmediatamente de todas las veces que he dicho y que digo ahora, no le hagamos la guerra a los atracones, no le hagamos la guerra a las emociones incómodas, no le hagamos la guerra al insomnio, que también pasé por ahí. Y voy entendiendo que muchos aspectos de salud mental se mejoran si entendemos que nos sirve hacerles la guerra. Simplemente nos sirve. Entonces, pues bueno, hoy comencemos con qué es ansiedad. La ansiedad es una emoción normal, funcional, que nos ayuda a prepararnos para manejar situaciones en el futuro. O sea, no es que queramos hacerle la guerra a la ansiedad, porque es como hacerle la guerra a la tristeza, a la ira. Todas tienen su propósito, su mensaje, y la ansiedad no es diferente. ¿Cuál es el problema cuando nos quedamos pegados ahí en la ansiedad? Cuando nuestras estrategias para sobrellevar el malestar refuerzan la ansiedad y nos meten en un ciclo vicioso. Y esto sí impacta nuestra calidad de vida. Entonces nuestra percepción de los peligros futuros es que van a sobrepasar nuestros recursos para manejarlos. Y eso es una trampa gigante de la ansiedad. O sea, sobredimensiona lo malo que podría pasar mientras minimiza nuestra percepción de poderle hacerle frente a eso. Es una trampa. Entonces comencemos a ver la mecánica de la ansiedad como es. Porque solo dándonos cuenta de esto comenzamos a dar pasos hacia adelante. Entonces, mensaje súper frecuente mío: las emociones difíciles no son peligrosas. No son peligrosas. Y no sé cómo te suena esto, a mí me suena súper profundo. Me dice mucho a mí personalmente, como una persona que tiene
unas tendencias ansiosas y eso viene por genética principalmente. También otros factores, ¿sí? Como experiencias en la infancia, trauma, características de la personalidad, pero también hay un gran componente genético. Entonces yo no peleo con el hecho de que tal vez siempre voy a tener una tendencia a la ansiedad. Está bien. Pero entonces en el pasado me he confundido con eso y he creído que lo incómodo que siento es peligroso. Lo malinterpreto así. Es una malinterpretación bien inocente de lo que está pasando. Me encanta el uso de la palabra inocente. La primera vez que oí esto de la inocencia fue con un señor escocés que se llama Sydney Banks. Y la idea me cautivó porque la sentí súper cierta. Yo muy inocentemente he malinterpretado mis sensaciones y emociones difíciles como peligrosas. Y no lo son. Son parte normal de la experiencia humana y no son peligrosas, son solo incómodas y hartas. Nunca me van a gustar. Nunca, nunca, nunca me van a gustar. Eso no quiere decir que representen una amenaza para mí. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, también tenemos que hablar un poco del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Un sistema nervioso saludable no quiere decir que estemos en calma todo el tiempo. La calma está asociada a nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el que llaman rest and digest, o descansar y digerir o reparar. Importantísimo, claro que sí, pero nuestro sistema nervioso simpático activador también es el que se activa con nuestro instinto de lucha o huida. Cuando percibimos una amenaza también es súper importante. No se trata de quedarnos solo en la calma, se trata de saber oscilar. Un sistema nervioso saludable oscila, es más flexible, se mueve entre estos dos estados de una manera más dinámica, no se queda pegado en uno solo. El sistema nervioso simpático, cuando se activa, como te decía, es porque ante una percepción de amenaza se prende, entonces dilata las pupilas, inhibe la salivación, relaja los bronquios, aumenta la frecuencia cardíaca, ralentiza la digestión. ¿Qué está haciendo ahí el sistema? Está preparándonos para enfrentar una amenaza. Ahí la prioridad no es el sistema inmunológico, no es la digestión, es preparar nuestro cuerpo para luchar, para huir o para lo que tenga que hacer para sobrevivir. Nuestro sistema nervioso parasimpático entra ahí a contrarrestar esa activación. Contrae las pupilas, estimula la salivación, contrae los bronquios, disminuye la frecuencia cardíaca, promueve la digestión. Es muy importante, pero como te dije, no se trata de ahora quedarnos pegados en la calma y procurar siempre estar en un sistema nervioso parasimpático activado, porque eso no tiene ningún sentido. Inclusive una sobreestimulación del sistema nervioso parasimpático puede llevarnos a un shutdown, a un estado como de letargo, de falta de motivación. Entonces lo que queremos realmente es oscilar y saber que estos dos sistemas están muy bien diseñados. Sobre la respuesta de amenaza, pues tenemos que hablar de la amígdala, que es esta estructura ubicada en nuestro cerebro emocional o sistema límbico y que es la encargada de prender el sistema de alarma y de activar el sistema nervioso simpático. Cuando nuestro sistema nervioso simpático está prendido, se pueden generar todo tipo de sensaciones en el cuerpo, porque hay una gran cantidad de hormonas del estrés, cortisol, adrenalina, que están en el torrente sanguíneo, y esto puede generar un sinnúmero de sensaciones corporales que pueden incluir mareos, náuseas, palpitaciones, migrañas, dolores musculares, gastritis, reflujo, como me pasó a mí, constipación, vértigo, tinnitus. Bueno, la verdad son muchísimos los síntomas físicos derivados de este estado crónico de activación del sistema nervioso simpático. Y nos confundimos mucho, yo me confundí mucho cuando me dio este reflujo terrible que yo no sabía qué era. Me imaginé que era un tema médico digestivo que se encargaba un gastroenterólogo y ya. Y de repente me di cuenta que tenía muchísimo más que ver con el sistema nervioso, con mi estado emocional, mi momento acompañando a mi mamá enferma. Tenía mucho más que ver con cómo estaba yo respondiendo ante el estrés y la ansiedad de esa situación y cómo estaba enquistando el problema. Pero tengámoslo muy claro,
el estrés y la ansiedad generan sensaciones, síntomas físicos que pueden parecer enfermedades y no lo son. Ahora bien, miremos un poquito más sobre la mecánica de la ansiedad. Te quiero contar como conceptos claves que a mí me ayudaron muchísimo de psicoeducación en estos temas, para que comencemos a desenredar la pita y empecemos a darnos cuenta que la ansiedad no es peligrosa, que esta emoción incómoda, difícil de sentir, se diseñó precisamente para ser así, porque es la que nos prepara para amenazas del futuro, importantísima para esos hombres y mujeres primitivos que sí enfrentaban un ambiente donde podían morir y donde había que constantemente escanear el entorno por amenazas y pensar lo peor podía ser la respuesta más lógica y adecuada. Porque si se relajaban mucho, pues de pronto era un león, de pronto era una serpiente o algo que de verdad podía atentar contra su vida. Tenemos exactamente el mismo mecanismo y ya vivimos en sociedades modernas donde pues la gran mayoría no nos enfrentamos a estas amenazas a la integridad física, pero tenemos el mismo sistema y se nos prende, se nos queda prendido y ahí se generan los problemas. Entonces, bueno, comencemos por una parte importante que son los pensamientos. Los pensamientos se desbordan cuando estamos en estados ansiosos. Van muy rápido los pensamientos y tienen un carácter catastrófico y absolutos, todo o nada. Tendemos a caer en muchas trampas cognitivas cuando estamos en un estado ansioso. Y a mí me sirvió muchísimo en ese año de regulación, de gran crisis nerviosa, comenzar a enfrentarme a mi mente, pero no en guerra, no en batalla, sino, te voy a observar cómo eres, cómo me generas todos estos pensamientos intrusivos y aparecen en mi pantalla mental y no tengo ningún control sobre esto. Lo que sí controlo es cómo respondo yo a estos pensamientos. La naturaleza real de la mente, y esto no lo sabemos, es que nos presenta pensamientos. Y si son pensamientos intrusivos, pues se llaman así es porque no nos gustan. Son pensamientos que nos amenazan de alguna manera, amenazan nuestro sentido de identidad o amenazan lo que más queremos. No nos gustan y por eso les llamamos intrusivos. Pero una claridad muy importante. Nosotros, como seres humanos, no controlamos qué pensamientos nos llegan a nuestra cabeza. Entonces puede existir todo el positivismo tóxico del mundo o que nos digan que nuestros pensamientos crean la realidad. No me importa nada de eso, esos postulados a mí no me ayudan. A mí lo que me ayuda es entender la verdadera naturaleza de la mente. Y es que estos pensamientos aparecen, llegan de la nada, se van a la nada y la naturaleza de la mente es producir pensamientos. Muchísimos pensamientos, miles, dicen que 60,000 al día, de los cuales la mayoría son material reciclado ya pensado. Y los pensamientos no son verdades, decretos predictivos o útiles. Y una distinción muy importante es que estos pensamientos intrusivos que aparecen en nuestra mente, no los controlamos. Aparecen, dicen lo que tengan que decir, ya sea violento, antipático, envidioso, inseguro, lo que sea. Dicen lo que tengan que decir. Donde está la agencia realmente es en pensar. Son dos procesos diferentes. Los pensamientos que aparecen es una cosa y pensar e involucrarnos con ellos es otra. Y ahí sí tenemos agencia, ahí podemos elegir dejar un pensamiento quieto, dejar que corra su curso o no. Si de repente es un pensamiento útil, tener la capacidad de saber cuándo involucrarnos con un pensamiento y cuándo no. Eso es clave. Y cuando te dije al principio que el problema de la ansiedad no es la ansiedad en sí misma, sino cuando se nos desordena y cuando comenzamos a tener una cantidad de conductas maladaptativas para aliviar la molestia de la ansiedad. Y ahí enquistamos el problema. Te estoy hablando de cosas como rumiación, preocupación, planear en exceso o preparar en exceso o buscar certeza donde no la hay. Entonces vamos uno por uno. Rumiación. ¿Qué es rumiación? Rumiación también es un proceso voluntario porque es esto de pensar, de involucrarnos con el pensamiento de cierta manera. La rumiación es estos pensamientos en bucle que no llegan a ningún lado, que van en círculo y que tienen que ver con el pasado, cosas que ya pasaron.
pero queremos de alguna manera resolver esto que no tiene solución, esto ya pasó. Sin embargo, le damos vueltas y repasamos y qué dijimos y qué nos dijeron y qué hubiera hecho y qué pensó. Todo eso es rumiación. Es una activación voluntaria. La elegimos y yo sé que no se siente así. Y a mí cuando me dijeron que esto era voluntario, no lo podía creer. Yo pensé que era algo que tenía que hacer o algo que me ocurría. Jamás me imaginé que era algo que estaba eligiendo. Pero importantísimo saberlo porque ya sabemos que la rumiación no sirve para nada. Y esto nos ayuda a tener más conciencia y estar más presentes para la próxima vez que entremos en estos bucles, decir, estoy entrando en un bucle de rumiación y lo voy a parar. Obviamente esto es una práctica. No es fácil porque lo más probable que ocurra es que decimos eso y a los 2 segundos ya estamos rumiando otra vez. Pero interrumpimos el patrón y así interrumpimos el hábito. Lo mismo con la preocupación, que es como la rumiación, pero hacia el futuro. Pensamiento en bucle, en círculo, hacia el futuro. Queremos solucionar el futuro. Lo que va a pasar en 3 meses, la presentación que voy a hacer en 2 semanas, todo eso. Y lo repasamos y lo repasamos y lo repasamos. ¿A dónde llegamos? A ningún lado porque va en círculo, se muerde la cola. Igual que la rumiación y es voluntaria. Y podemos elegir pararla también. La planeación y la preparación y el solucionar también son conductas muy típicas de la ansiedad. Queremos solucionar y microgerenciar la existencia y tener todo bajo control. Pero hay momentos, sobre todo con la ansiedad, que lo más adecuado para hacer es soltar y dejar ser. Y es dificilísimo porque la ansiedad es muy activadora. La ansiedad es una emoción que prende nuestro sistema para prepararnos para algo en el futuro. Entonces de repente no hacer nada se siente muy mal, se siente muy contraintuitivo, como si estuviéramos dejándonos ahí a la merced de una amenaza que nos va a dañar y no estamos haciendo nada al respecto. Pero acuérdate que estos son pensamientos intrusivos, irracionales, son cosas que realmente no tienen solución. ¿De qué nos sirve solucionar la vida, preparar la vida, anticiparnos o buscar certeza donde no la hay? Otro concepto muy importante que a mí me cambió la película frente a la ansiedad es esto del miedo al miedo. Yo no sé si tú has oído eso. Suena como, no sé, como algo de pronto evidente, no tan trascendental, pero sí lo es mucho. Y tiene que ver con lo que dije al comienzo de nuestras emociones, sensaciones difíciles no son peligrosas. Ahí esa malinterpretación inocente que hacemos nos lleva al miedo al miedo. Y el miedo al miedo es esta incapacidad de sostener malestar. Es la malinterpretación de que nuestra ansiedad, nuestros síntomas, lo que nos ocurre, nuestra incomodidad es peligrosa y que tenemos que ir a solucionarlo. ¿Cómo? Con rumiación, preocupación, planeación, todas esas estrategias que tenemos maladaptativas para aliviar ese malestar, para aliviar, para salirnos de ahí, porque tenemos miedo a perder el control, tenemos miedo a que esto nos rebase. Y esto es muy primario, esto no ocurre de manera racional, esto es básico, ¿sí? Esto está por allá enterrado en nuestro cerebro, en las partes más primitivas de nuestro cerebro. Entonces, si no somos conscientes, nos vamos a ir en automático con este deseo de aliviar, porque de verdad se siente muy mal perder el control. Obviamente, ningún humano quiere eso. Va en contra de todo nuestro instinto como de tener autonomía y agencia, que es lo que nos gusta. Pero en estos casos de la ansiedad, realmente no estamos perdiendo el control. Lo que nos pasa es que estamos malinterpretando la situación. Estamos malinterpretándola y nos vamos a hacer cosas como la compulsión interna, que también me sirvió a mí mucho, porque yo estaba hipervigilante de mis sensaciones del reflujo. Entonces cada sensación, cada cosa que sentía en mi cuerpo le prestaba máxima atención. Era como que lo ponía debajo de un microscopio y me quedaba ahí fija, mirando, revisando. Yo sé que las personas ansiosas tenemos esta proclividad a estar hipervigilantes de lo que pasa en nuestro cuerpo y esto no tiene nada que ver con mindfulness, sino es otra cosa porque es una vigilancia desde el miedo, desde el control, desde que no nos gusta sentir cosas que se salgan de lo que creemos que es normal, pero el cuerpo es un organismo vivo y obviamente tiene muchas sensaciones. Entonces tenemos que aprender a llamarle las cosas por su nombre. A la evitación
por ejemplo, a esa estrategia que hacemos para empequeñecer nuestra vida y que nada nos engatille, para que la ansiedad no nos desborde. Entonces, ¿qué hacemos? Si no queremos salir de nuestra casa porque nos genera ansiedad, entonces no salimos. ¿Cuál es el problema? Que nuestra vida se vuelve muy, muy pequeña y eso se llama evitación. Se llama evitación, llamémoslo así, porque es una de las estrategias más frecuentes que hacemos y es reducir el tamaño de nuestra vida al máximo para que nada nos engatille, para que nada nos duela, para que evitemos ese malestar porque nos da miedo al miedo. Lo malinterpretamos como peligroso, como algo que no sabremos manejar y que tenemos que ir a solucionar, a prepararnos, a gerenciar, a preocuparnos, a rumiar al respecto. Entonces, al final, lo que realmente tenemos que hacer es ser mejores sintiendo. No sentirnos mejor y buscar esa calma pasajera, sino ser mejores sintiendo. Y esto lo dijo Stephen Hayes, creador de la terapia de la aceptación al compromiso. Es una frase de él. Tenemos que ser mejores sintiendo, no buscar sentirnos mejor rápido. Esto es clave. Y ese es el proceso rápido. Por eso es que a la gente le gusta tanto los hacks y los tips. Y me voy a tomar este suplemento para quitarme la ansiedad. Pero no funciona así. Porque las personas ansiosas lo que tenemos que hacer es aprender a vivir desde la confianza y a promover una cantidad de actitudes y conductas que nos transmitan seguridad. Porque eso realmente es lo que nos pasa. No nos creemos seguros, seguras en esta vida y nos vamos a microgerenciarla. Eso tiene solución, pero tenemos que saber cuál es la mecánica de la ansiedad, de qué se trata, por qué nos pasa y no tratar de ir a solucionarla rápido porque no vamos a poder y además vamos a enquistar el problema porque vamos a seguir reproduciendo estrategias maladaptativas que solo enquistan el problema. Te quería compartir todos estos conceptos. Yo sé que fue muy rápido, yo sé que hay mucho más para decir al respecto, pero creo que es un inicio de una conversación. Porque yo he luchado con la ansiedad y he estado en redes y he leído muchos libros y la verdad, no tanto de lo que veo afuera de ansiedad me fue útil, sino que me confundió más. Entonces, de repente esto que es la psicoeducación en ansiedad, poderle llamar a las cosas por su nombre, poder verse a uno mismo en esos patrones que nos sirven, reconocerse ahí, y yo sé que puede ser difícil, pero es mucho más difícil andar por ahí tratando de solucionar la ansiedad con estrategias que no son. Entonces, pues bueno, te quería dejar con esto. Espero que te haya sido útil. Espero que, no sé, algo de lo que dije te haya resonado. De pronto sí, de pronto no. De todas maneras, yo saco esta información porque sé que funciona. Sé que funciona. No solo porque es lo que me funcionó a mí, sino porque es lo que más evidencia tiene. Lo que pasa es que no es de lo que más se habla por alguna razón. Entonces, bueno, un abrazo grande, grande y nos vemos para un tercer episodio sobre la ansiedad. En ese episodio vamos a hablar de algunas otras cosas, estrategias que sí funcionan, claridades que sí funcionan y cosas que puedes hacer para ayudarte. Un abrazo.